Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Por favor, registren su asistencia en el chat, presten atención a la lista. Mayerly Torres, Presente. Víctor Navarro. Presente. Muy bien chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy con el siguiente tema. El tema a tratar el día de hoy se trata de evangelización y extirpación de idolatrías en América. Por favor, ayúdeme, Mayerly. Otro de los mecanismos de conquista del Imperio español fue la imposición de sus creencias religiosas como medio de dominación cultural. Después de notificado el contacto con el Nuevo Mundo en 1492, los reyes católicos de España y Portugal recibieron del papado la confesión de las tierras descubiertas para su ocupación y dominio sobre los habitantes. A cambio de las monarquías se comprometieron a cristianizar esos territorios y adquirieron funciones y derechos de cobrar diezmo, organizar la jerarquía eclesiástica y construir templos, entre otras. Gracias, Mayerly. Bien, la evangelización y extirpación de idolatrías en América son procesos históricos que se llevaron a cabo principalmente durante el periodo colonial tras la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Este proceso implica la difusión del cristianismo, principalmente el catolicismo y la eliminación de las prácticas religiosas indígenas que eran consideradas idolátricas por los colonizadores. Por ende, este tema trata que fueron procesos complejos que tuvieron un profundo impacto en las sociedades indígenas, aunque se buscó la conversión al cristianismo, también se produjo un secretismo que refleja lo que es la resistencia y adaptación de las culturas indígenas. Para ello, la imposición de creencias religiosas por parte del Imperio Español fue sin duda un mecanismo muy fundamental en la conquista y colonización de América. Esto no solamente implicó lo que es un proceso de evangelización, sino que también sirvió como un instrumento para la dominación cultural y la integración de los territorios recién conquistados en la estructura del imperio, aunque se conlleva diferentes mecanismos, procedimientos. Uno de ellos está la causa de la evangelización. Ayúdeme, Víctor. Causas de la evangelización. Los europeos consideraron que los indígenas eran infieles, que debían ser cristianizados para que no se condenaran al infierno. Visión inquisidora de los cultos autónomos paganos, y de prácticas consideradas pecaminosas, tales como el polie- politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos. Intereses de la corona y de la iglesia por imponer la fe para implantar sus estructuras sociales, políticas y económicas. Justificación Justificación cristiana y refuncionalización de instituciones de autoridad como la teocracia y la mita, para lograr la sumisión de los indígenas a su explotación como la mano de obra. Gracias, Víctor. Bien, la introducción de la evangelización, como en su texto mismo lo indica, una de las causas es la visión de los indígenas como infieles, es decir, que los europeos, especialmente los españoles, portaban firmemente la convicción de que se poseía la verdad religiosa de la fe cristiana. Es así que consideraron que los pueblos indígenas estaban como condenados a una eternidad de sufrimiento,
a menos que se convirtieran en cristianismo. Esta mentalidad era justificada por la religión que llevaron los conquistadores a actuar con una urgencia de poder convertirlos a nativos, ¿no? Otra de las causas está lo que es interés de la corona de la iglesia por imponer la fe para implantar sus estructuras sociales, políticas y económicas. Y lo que es justificación cristiana y refuncionalización de instituciones de autoridad, en la cual se detalla que la Inquisición y rechazo de cultos autóctonos, es decir, que la concepción de las creencias indígenas como el paganismo derivó más que todo en una percepción negativa a sus prácticas en las cuales eran como catalogadas como inmortales, ya que los españoles se estandarizaban frente a las cosas como el politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos, llevando a cabo lo que es una misión de extirpación de estas creencias que eran vistas más que todo como un deber moral en general, ¿no? Estas son las causas de lo que es la evangelización, y aquí pueden observar una gráfica que es la presentación de los que no aceptaron el cristianismo eran considerados idólatras. Aquí ustedes pueden observar en pantalla una gráfica que representa, otra gráfica también que están de los indígenas que eran catequizados y bautizados. Otra gráfica que es representación de Huaca, del dragón, del arco iris, especialmente en Perú. Bien, ahora nos vamos con los métodos empleados para la evangelización. Sheila, muy buenas tardes. Ayúdeme por favor con la lectura. Buenas tardes, Lisa. La doctrina consistió en la formación de pueblos indígenas conversos en torno a una capilla. El doctrinero, un clérigo misionero, les enseñaba la fe. La encomienda fue un sistema feudal implementado para ayudar con la labor de las doctrinas. Al encomendero, en español, le asignaban un terreno y un grupo de indígenas a quienes sometía a labores e impuestos a cambio de sostenerlos económicamente y educarlos en la fe cristiana. La reducción fue implementada para proteger a los indígenas del maltrato de los encomenderos. Consistió en la congregación de aborígenes nómadas en pobladas dirigidos por los misioneros, quienes los catequizaban obligatoriamente. Internamente, internamente había actividades comerciales y los indígenas pagaban impuestos. Continúe. Ya. Extirpación de idolatrías. Hacia fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, las autoridades civiles y religiosas cayeron en el Nuevo Mundo. Estaba cristianizado. Pero entre 1607 y 1610, en las cercanías de Lima, el cura Francisco de Ávila descubrió que los indígenas escondían estatuillas de los dioses, ídolos, ancestros y amuletos, siendo el indio Hernando Paucar el principal difusor de las creencias mileniales. Frente a ello, Continúe, Yerli. Gracias, Sheila. Frente a ello, los doctrineros como Bartolomeo Lobo Guerrero, Francisco de Ávila y Cristóbal de Albornoz realizaron tres campañas de visitas de extirpación de idolatras: 1609, 1619, 1625 hasta 1626 y 1641 hasta 1671, en las que recorrían los poblados y sacudían a los sacerdotes aborígenes para, de manera amistosa, obtener información detallada sobre sus creencias. Luego, con apoyo armado, quemaban y destruían todo símbolo religioso con las huecas, que eran lugares sagrados. Aunque no estaba permitido por la corona, algunas veces este proceso fue aprovechado por los españoles para ocupar territorios donde estaban los huacas y apropiarse de los metales preciosos con que estaban hechas las imágenes de deidades.
Los sacerdotes indígenas eran obligados a hacer una retractación pública y reincidentes que eran recluidos para catequizados y dejados en libertad. Gracias, Mayerly. Bien, con respecto a los métodos empleados para la evangelización, es decir, que la evangelización de América por parte del Imperio Español fue un proceso sistemático que empleó diversos métodos para imponer lo que es el cristianismo sobre las creencias indígenas. Entre estos métodos se destacan lo que es la doctrina, lo que es la encomienda y lo que es la reducción. Si estamos hablando de la doctrina, este método se centró en poder establecer lo que son comunidades de indígenas conversos alrededor de capillas donde el clérigo misionero les enseñaba lo que es la fe cristiana. Este enfoque buscaba más que todo no solo lo que es la conversión espiritual, sino también lo que es la creación de comunidades cohesionadas que facilitaran y lo que son que facilitaban lo que es el control social y religioso en su momento. Lo que es la encomienda, este sistema feudal permitía a los encomenderos asignados por la corona someter a los indígenas a trabajos forzados e impuestos a cambio de su protección y educación en la fe cristiana, aunque se presenta como una forma de tutela, este sistema a menudo resultaba como en abusos y explotación de los pueblos indígenas y de lo que es la reducción. Este método tenía como la intención de poder proteger a los indígenas del maltrato por parte de los encomenderos, en la cual eran como congregándolos en poblados donde los misioneros pudieran más que todo poder supervisar su capacitación. Sin embargo, aunque ellos ofrecían esta cierta seguridad, también implicaba lo que es la destructuración de culturas nativas y la imposición de un nuevo orden social. Eso se da a conocer con los métodos empleados para lo que es la evangelización. Ahora, cuando estamos hablando de extirpación de idolatrías, en la cual se indica que hacia fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII es donde ya las autoridades civiles y religiosas creyeron en un nuevo mundo donde pudieron estar cristianizados, pero también en su momento tuvieron que como descubrir en qué escondían los indígenas, pues, ¿no? En la cual se daban diferentes procedimientos. Frente a ellos estaban los doctrinos, como ya mencionados por su compañera Bartolomé, estaba también lo que es Francisco de Ávila, estaban diversos personajes también, pues, ¿no? Que están en su texto. Aunque esto prácticamente no les permitió, no era permitido por la corona, algunos de estos procesos fueron aprovechados por los españoles para poder ocupar lo que son diferentes terrenos donde estaban las huacas y poderse apropiar prácticamente de los metales preciosos, pues, ¿no? ¿Está claro hasta ahí lo que es el tema? Sí, Sí. Ahora vamos con consecuencias de la evangelización. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Estamos hablando de aculturación y otros procedimientos. Víctor, ayúdame, por favor. aculturación. Al ser, a- al ser deportados a doctrinas eh, en- encomendadas y reproducidas ubicadas en entornos extraños a ellos. Los indígenas eran arrancados de sus familias y tribus y obligados a desarrollar ajena- actividades ajenas a sus costumbres. Aunque no fueron erradicados por completo, los cultos indígenas fueron reducidos drásticamente y el catolicismo pasó a ser el culto mayoritario en Sudamérica. Sincretismo, sincretismo. Al destruir los lugares de culto, la religiosidad o abo- aborigen se trasladaron a los ídolos y amuletos. En los Andes, los cultos al sol y a la Pachamama
fueron camuflados con Jesús y la Virgen representativamente. Muchas ciudades actuales, en principio, fueron, fueron, fueron doctrinas y reducciones. Gracias, Víctor. Bien, una de las primeras consecuencias de la evangelización está lo que es aculturación, que es la imposición de doctrinas, encomiendas y reducciones ubicadas en entornos desconocidos, en la cual llevaron a la separación de los indígenas de su familia y sus comunidades, lo que resultó como una significativa pérdida de identidad cultural al ser obligados a adoptar lo que son nuevas actividades y costumbres ajenas a las suyas. Los pueblos indígenas experimentaron una profunda transformación en su forma de vida. Otra de las consecuencias es la reducción de cultos indígenas, en que, aunque los cultos indígenas no desaparecieron por completo, sufrieron en sí una drástica disminución en la cual el catolicismo se impuso como la religión mayoritaria en lo que es Sudamérica, lo que llevó más que todo como a una reconfiguración del panorama religioso en la región. Las creencias y prácticas autóctonas fueron muchas veces como delegitimadas, en algunos casos perseguidas en su momento. Y por último tenemos lo que es sincretismo, en la cual es como la destrucción de lugares de cultos indígenas y la represión de sus prácticas religiosas. No eliminaron por completo lo que es la espiritualidad, sino que también más bien en lugar de eso se dio lugar a lo que es un fenómeno de sincretismo, donde elementos de la religión indígena se funcionaron con el catolicismo, como por ejemplo en los Andes las deidades como el Sol y la Pachamama fueron camuflados bajo la figura de Jesús y la Virgen María, respectivamente, lo que permitió en su momento a las comunidades indígenas continuar practicando sus creencias de manera más clandestina, digámoslo así, en la cual se detalla que muchas poblaciones urbanas actuales, es decir, que muchas de las ciudades actuales de Sudamérica tienen sus raíces en las doctrinas y reducciones establecidas durante lo que es la colonización. Esta población se formaron como un resultado más que todo de la concentración forzada de indígenas en la cual han evolucionado hasta poder convertirse en centros urbanos muy importantes, pero todavía conservan lo que son huellas de su historia, de lo que es la colonización y resistencia cultural más que todo. ¿Sí? ¿Preguntas? Todo entendido. Todo Bien. entendido. Van a identificar también acerca de lo que es la Pachamama. Por favor, ayúdeme, Mayerly. La Pachamama representa a la tierra, pero no solo como un elemento físico, sino como una deidad omnipresente, cotidiana, con la cual se puede conversar, pedir favores o perdón por ofensas cometidas contra la tierra. La Pachamama no es creadora, sino que posibilita la vida, la fecundad. Además, es proveedora y protectora de la vida y de los seres humanos. Por eso se lo asocia con la fertilidad. Gracias, Mayerly. Bien, chicos, ¿qué les pareció el tema del día de hoy? Pues, pues la verdad, un tema muy interesante de cómo la conquista y la colonización de América impactó profundamente en en los indígenas que vivían actualmente en nuestras, puede decir que en nuestra región, que me impactó que los españoles no solo buscaban lo que eran las riquezas, sino que también eran imponer que era su religión, su cultura y una forma de vivir, pero para control mismo y no para más bien de los indígenas.
Lograron realizar esta evangelización mediante que los indígenas fueron obligados a convertirse como al cristianismo y más tarde estripando estas idolatrías que eran parte como que de su cultura. Según ellos eran de idolatrías, pero sería un tema bastante a debatir, la verdad. Entonces, este proceso lo que provocó fue una gran pérdida de lo que fue de lo de la cultura y espiritualidad que, por ejemplo, los indígenas tenían, ya que, por ejemplo, al borrar las creencias y tradiciones indígenas, también esto produjo un intercambio de cambio cultural, del cual surgió una nueva, por ejemplo, identidad que serían los mestizos. Gracias, Víctor. Mayerly. Pues a mí me pareció bastante interesante cómo los españoles consideraban a los indígenas como pecadores, que consideraban que todo lo que ellos hacían, ya sean sacrificios humanos, que celebraban el dios Sol, la Pachamama, entre otras, consideraban que era como algo pecaminoso que ellos necesitaban oprimir para que ellos puedan ir al cielo, sin importar que causaran tanto daño y también que obligaban y aprovechaban que estaban sometidos a su cargo para hacer lo que era un trabajo forzoso, también de cómo cada indígena hacía todo lo posible para no salir lastimado, pero en ocasiones cuando no había nadie, ellos seguían con sus tradiciones de la Pachamama, con el sol, pero eran como ocultas para que los españoles no se enteraran. Gracias, Mayerly. Sheila. Sinceramente, a mí me llamó mucho la atención el tema, más que todo porque, como dijo mi compañera Mayerly, se ve en el texto mismo, los españoles creían en el hecho de que como los indígenas tenían su propia religión, sus propias creencias, ellos eran pecadores. Entonces, yo me pongo a pensar en el hecho de que quizás nosotros no conocemos realmente la religión que nuestros antepasados tuvieron, porque para nosotros solamente existe lo que es el catolicismo en este caso, pero realmente en qué dioses o en qué nomás habrán creído ellos para que los españoles vieran que era como un error sus creencias y quisieran borrarlas totalmente de la historia y solamente dejar las creencias que ellos impusieron. Gracias, Sheila. Muy bien, chicos. Para lo que es actividad y tarea, ya tienen en la plataforma para que puedan realizar y puedan presentar sus trabajos a tiempo. Muy bien, no hay preguntas, no hay inquietudes. No, licenciada, todo Ya. entendido. Muy bien, chicos. Hemos culminado la clase el día de hoy con los siguientes estudiantes: Víctor Navarro, Presente. Mayerly Torres, Presente. Sheila Cedeño. Presente. Muy bien, chicos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita tarde. Cuídense, por favor. Chao, licenciada, cuídese, Chao. Ya, nos profe, vemos. Cuídense, cuídese, que Dios chicos. la bendiga. Gracias Cuídense, igualmente. Chao, Sheila.